Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios nos reunimos una vez más en este día para estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el estudio de la bendita palabra del Señor. Oremos. Bendito Rey y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por darnos la oportunidad nuevamente en este día de estar dispuestos en estos momentos a estudiar tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que dispongas nuestro corazón y nos des la gracia, Señor, de recibir tu mensaje y atesorarlo en nuestra vida para ponerlo en práctica. Te damos gracias, Señor, por la noche que pasó y por este nuevo día, porque nos permites vivir, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hijos. Eres tú digno de gloria, de honra y honor, porque sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Dispón nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que la palabra que hoy estudiemos sea de gran provecho y bendición a nuestra vida, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 6. Ya hemos estudiado los 3 primeros versículos de este capítulo. Hoy, por la gracia de Dios, estudiaremos los versículos 4 y 5 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 6, versículos 4 y 5, en los cuales meditaremos en este día. Dice así la palabra de Dios: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. En el verso 5 nos dice el texto sagrado: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Lo que nos quiere decir el verso 5 es que cada uno carga su propia responsabilidad. Cada cristiano es responsable de llevar su propia carga. Viendo la palabra carga y comparándola con el versículo 2 de este capítulo, pareciera que hay una contradicción, porque en el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en el versículo 5 que estamos estudiando hoy, la palabra de Dios dice que cada uno llevará su propia carga. Esta aparente contradicción se puede aclarar por el diferente significado de la palabra carga en las dos partes de las Escrituras. En el versículo 2, la palabra carga es la palabra griega varos y tiene el significado de una carga pesada que es muy difícil de llevar una sola persona. El apóstol lo que nos está diciendo es que en algún tiempo de nuestra vida vendrán tentaciones, problemas y pruebas que serán muy difíciles de soportar y de llevar nosotros mismos. Por esta razón, como creyentes tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda y que los hermanos espirituales nos ayuden a sobrellevar esas cargas que nosotros solos no podemos llevar. Y la palabra, y en el versículo 5, la palabra griega para carga es la palabra fortión. Y esta palabra fortión tiene el significado de una carga pequeña o un morral pequeño, haciendo alusión a un morral que cargaban los soldados romanos cuando marchaban a la guerra. Entonces, el significado en este versículo 5 es que todo cristiano tiene una responsabilidad personal y propia con Dios que otro no puede cargar.
uno es responsable delante de Dios de todos sus actos y no podemos echarle la culpa a otro de esa responsabilidad. Por eso el texto dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, el significado de este versículo 5 es que todo cristiano tiene una responsabilidad personal con Dios que otro no puede cargar. Por ejemplo, amables oyentes, como personas individuales y responsables delante de Dios, tenemos la carga o la responsabilidad de trabajar y proveer para nuestra familia. También tenemos la carga o la responsabilidad de velar y orar para no entrar en tentación. También tenemos la carga o la responsabilidad personal de leer la palabra de Dios todos los días. Si yo no la leo, otro no la va a leer por mí. Tenemos la carga o la responsabilidad de educar y enseñar a nuestros hijos cada día la palabra de Dios. Otro no lo va a hacer por ti ni por mí. Esa es una responsabilidad que tenemos personalmente que cumplir delante de Dios. Y es a esto que se refiere el versículo 5 de este pasaje que estamos estudiando. Tenemos también la carga o la responsabilidad de ser fieles en la asistencia a los medios de gracia que Dios ha instituido en la iglesia. Si tú no vienes, si tú no aprovechas los medios, estás siendo irresponsable y otro no lo puede hacer por ti. Estas son cargas y responsabilidades que están puestas sobre nosotros y las cuales nosotros tenemos que llevar. Y si no lo hacemos, nos hacemos irresponsables delante de Dios. Tenemos también la carga de luchar contra nuestros pecados que muchas veces nosotros toleramos en nuestra vida. Esos pecados como la pereza, la ira, la murmuración, el orgullo, etcétera, etcétera. Eso es responsabilidad nuestra. No podemos dejarnos llevar por la pereza, por la ira, por la murmuración o por el orgullo. Estas son responsabilidades que competen a cada uno de nosotros y tenemos que desecharlas de nuestra vida. Y es a esto que Pablo hace referencia cuando dice: porque cada uno llevará su propia carga o su propia responsabilidad delante de Dios. También tenemos la carga o la responsabilidad de ser buen ejemplo y no ser tropiezo a nuestros hermanos en Cristo, ni aún al inconverso, porque los inconversos nos están viendo y si nosotros no damos buen testimonio, nos convertimos en piedra de tropiezo para que ellos no vengan a la iglesia ni quieran escuchar de Dios. Escuchen lo que dice, amables oyentes, en Romanos 14, versículos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este pasaje es supremamente claro, amables oyentes. El verso 10 nos dice en Romanos 14: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es que no nos podemos erguir como jueces, juzgando a nuestros hermanos por acciones que ellos están cometiendo. Lo que tú tienes que hacer es revisar tu propia vida, examinar tu comportamiento, porque por estar juzgando el comportamiento de tus hermanos, te olvidas de organizar y de velar por tu propio comportamiento, y entonces te estás olvidando que tú también darás cuenta a Dios, que tú también te presentarás ante el tribunal de Cristo. Por eso dice Pablo: ¿o tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque a veces nos creemos tan santos y menospreciamos a los demás.
sabiendo que todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo? Y si yo no he examinado mi vida, creyéndome más santo que el otro, entonces estoy obrando incorrectamente delante de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así es, amable oyente, un día todos vamos a doblar la rodilla ante Dios y toda lengua va a confesar a Dios como su Señor, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así es que en lugar de estar mirando el comportamiento de los demás hermanos, mire su propio comportamiento, examínese a sí mismo. No seas que tú también seas tentado, no seas que tú también estés en la misma condición. Saca primero la viga que hay en tu ojo para que puedas ver y ayudar a sacar el mugre que hay en el ojo de tu hermano. Recuerde que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Por eso el apóstol termina diciendo en el verso 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, decida usted mismo en su corazón llevar una vida lo más recta, justa y santa posible, para no ser tropiezo u ocasión de caer con el hermano. A eso es que estamos llamados, amables oyentes, a vivir como hijos de Dios. Por eso Pablo nos reitera en este pasaje que estamos meditando en esta mañana aquí en Gálatas 6, versículos 4 y 5, porque cada uno llevará su propia carga. Así es, cada uno de nosotros tiene cargas que llevar y nosotros tenemos que cumplir con esas cargas o responsabilidades que el Señor nos ha dado para que las cumplamos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra o su propia vida, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así es, amable oyente, cuando nosotros sometemos a prueba nuestra propia vida, entonces no miraremos a los demás, sino que glorificaremos a Dios por permitirnos hacer cosas que le honren y le glorifiquen. De tal manera, pues, que estamos llamados a autoexaminarnos y a vivir no criticando ni juzgando al hermano, sino más bien procurando vivir como es digno del Evangelio, no juzgando a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano, porque usted y yo un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, al cual ninguno de nosotros puede engañar. Amables oyentes, lo que Pablo quiere decir es que cada miembro debe examinar su propia vida ante el espejo de la palabra de Dios. Usted y yo hemos recibido la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios como espejo y como cernidor. Y cada uno de nosotros estamos en la obligación de examinar nuestra vida a la luz y en el espejo de la palabra de Dios. Cada miembro debe examinar con cuidado su propio corazón, su propio carácter, su propia obra, su propio conocimiento y hacer una evaluación adecuada de sí mismo antes de examinar al hermano. Si no lo hace, es imposible que ayude al hermano a salir del problema en el que está. Si lo hace, reconocerá que él mismo tiene flaquezas. Si usted se autoexamina de manera sincera, usted reconocerá que usted tiene flaquezas y debilidades. Posiblemente encontrará algunas transgresiones de las cuales no se ha arrepentido. Por lo menos se acordará de transgresiones pasadas y aunque sean perdonadas, servirán para que se humille y sea más tolerante hacia sus hermanos. Es decir, el autoexamen hará que nosotros no seamos orgullosos, ni arrogantes, ni prepotentes, porque cuando nos autoexaminamos, entendemos que somos igual de pecadores e igual de miserables que aquel hermano que tal vez está pecando y del cual nosotros nos estamos escandalizando.
En Primera de Corintios, capítulo 11, verso 28 dice: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esta es una exhortación para que antes de participar de la cena del Señor, nosotros estamos en la obligación de probarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos, para que luego de reconocer nuestras faltas y ponernos a cuentas con Dios arrepentidos, entonces sí participar de la mesa del Señor. Siempre el Señor nos exhorta a autoexaminarnos primero antes de dar cualquier veredicto o juzgar a alguien. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Claramente este pasaje también nos enseña que nos examinemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos, es decir, que siempre miremos nuestra vida, que evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a ver si realmente estamos obrando en consecuencia a lo que ella dice. Y si no lo estamos haciendo, entonces arrepentirnos de nuestros pecados y volver a la senda recta. Por eso Pablo dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si Jesucristo está en nosotros, nos examinamos a nosotros mismos y a la luz de la palabra de Dios siempre saldrán aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, para que las corrijamos y nos arrepintamos de ellas y vivamos como es digno de la vocación con que Él nos ha llamado. Entonces, si hacemos esto, dice el texto sagrado, tendremos motivo de gloriarnos a nosotros mismos, pero solo en nosotros mismos. Si el examen de la propia vida ante el espejo de la palabra de Dios indica que en verdad uno está haciendo bien las cosas delante de Dios, pues bien, gloria al Señor, porque es para su gloria, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo. Pero el que tiene concepto errado de sí mismo falla porque critica al otro, siendo él mismo transgresor de la ley de Dios. Por eso será decepcionado en el día del juicio, porque se irguió como juez y no tuvo misericordia de los demás, porque no se examinó a sí mismo. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, nosotros estaremos gozosos, porque la palabra de Dios es la que nos transforma, la que cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, entonces somos sinceros y estaremos tranquilos en nuestra conciencia, porque lo que hacemos, si lo hacemos sinceramente a la luz de la palabra de Dios, nos llevará a obrar correctamente delante de los demás hermanos. Así es, amable oyente, hoy le invito de todo corazón a que no se gloríe creyéndose más santo, más poderoso y más pulcro que los demás, porque cada uno de nosotros lleva su propia carga y tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Y Dios un día te examinará a ti a la luz de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es la que saca lo que está en tinieblas y manifiesta lo que hay en la oscuridad. Por eso hoy le invito a que cada día usted lea la palabra de Dios, a que examine su vida a la luz de este precioso libro, porque este libro es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este libro nos dice que si lo atesoramos en nuestro corazón, guardaremos nuestros pasos de pecar contra Dios. Este libro nos enseña que si meditamos en él de día y de noche, y tenemos esta palabra como nuestra delicia,
Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este libro también nos enseña en el Salmo 119, versículo 98, que con él somos más sabios que nuestros enemigos, porque siempre sus mandamientos serán nuestra norma de fe y conducta. Cuando los mandamientos del Señor son nuestra norma de fe y conducta, entonces seremos más sabios que nuestros enemigos, porque estos mandamientos siempre irán a regir nuestros pasos cada día. Este libro nos enseña que si lo atesoramos en nuestro corazón, seremos más sabios que los viejos, porque guardamos sus mandamientos. Este libro nos enseña que de los mandamientos del Señor adquirimos inteligencia y por tanto aborrecemos todo camino de mentira. Este libro nos enseña a ser prudentes, a no juzgar las cosas antes de tiempo, a autoexaminarnos a nosotros mismos antes de juzgar a otro, para que entonces sí podamos con amor y con humildad ayudar al hermano que está caído. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De la única manera que nuestros pensamientos serán cambiados es cuando los renovamos a través del estudio y el discernimiento de la palabra de Dios. Así nuestros pensamientos no se acomodarán a este mundo, sino a los pensamientos y a los principios eternos de nuestro Dios eterno y soberano. Solo así podremos entender y comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de sus hijos. Solo en Él tenemos paz, solo en Él tenemos confianza, solo en Él podemos ser salvos, solo en Él podemos vivir para la gloria y la honra del Señor. Por este libro nuestros pasos son alumbrados, por este libro somos guiados para no ser injustos, obrando incorrectamente contra nuestros hermanos. Es por eso que la meditación de hoy nos lleva a primero someter a prueba nuestra propia obra, nuestra propia vida, antes de condenar y de juzgar a los demás. Porque, amable oyente, nuestra tendencia, nuestra costumbre pecaminosa es siempre condenar a los demás antes de examinarnos a nosotros mismos. Y cuando condenamos y juzgamos a los demás, nos hacemos jueces sin entender que nosotros mismos somos dignos de condenación y que con la vara que midamos seremos medidos. Por eso, el mejor consejo y la mejor prudencia que debemos tener como hijos de Dios es someter a prueba nuestra propia vida antes de juzgar y condenar a otro. Cuando examinamos nuestra propia vida, no es para juzgar ni condenar a otro, sino para ayudarle a salir del problema y de la situación en que tal vez el hermano esté cayendo, extendiendo su mano de amor y de misericordia para ayudarlo a restaurar. Y entonces sí tendremos motivo de gloriarnos, pero solo respecto de nosotros mismos y no en otro. Porque el que se mira a sí mismo tendrá una conciencia sana y restringida, porque él mismo entenderá que es un miserable pecador, como lo es el hermano al cual está tal vez condenando o juzgando por su mala actuación. Recuerde, amable oyente, que cada uno de nosotros llevará su propia carga, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No se engañe a sí mismo, examínese primero
a la luz de la palabra de Dios, y entonces sí podrá, con misericordia y amor y humildad, ayudar a salir del problema en que está metido el hermano al cual tú tal vez estés censurando. Espero que estas palabras hayan sido de gran provecho y de gran bendición para sus vidas, porque nos enseñan a ser humildes y nos enseñan a autoexaminarnos para que primero miremos nosotros nuestra propia maldad antes de mirar el pecado y la maldad de los demás hermanos. Que Dios les dé la gracia para que apliquen este principio maravilloso en su propia vida y en su hogar, y entonces habrá paz, habrá misericordia, habrá restauración y habrá gozo en medio de nosotros, porque nos trataremos con misericordia y con amor los unos a los otros. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.